Hola, hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar aquí en Jupyter Notebooks y vamos a hablar de unas funciones bien particulares de NumPy que nos sirven para unir o separar arrays. Ya recordemos que los arrays son la estructura más básica de NumPy y vamos a partir como todos nuestros videos importando la librería. Como es de costumbre, vamos a ocupar la convención de importar NumPy como NP. ¿Ya? Y vamos a hablar un poquito de este método, pero para eso primero vamos a crear dos arrays de una forma que ya lo habíamos visto con arrange, 6, y vamos a crear el array b np.arrange del 6 al 11. Recordemos que el segundo elemento no es incluido, ¿ya? Y vamos a imprimir ambos. Ya creamos nuestros dos arrays y ahora vamos a hablar un poquito de concatenate. Ya vamos a llamar a np.concatenate y vamos a hablar de dos parámetros que son los principales. El primero es una tupla de los arrays que yo quiero unir. En este caso vamos a darle los parámetros a, b, que son los arrays que acabamos de crear, seguido de una coma, y el segundo parámetro con el que vamos a trabajar va a ser axis. ¿Ya? Y este parámetro es sumamente importante porque nos va a indicar el eje por el cual nosotros vamos a hacer la unión. Vamos a hacer la concatenación de estos arrays. ¿Ya? Vamos a probar con el eje 0, que sería el de las filas, y veamos el resultado. Ya, veamos. Vemos que nosotros le indicamos las filas. Le indicamos el eje de las filas. Sin embargo, nos hizo la unión por las columnas. Es decir, aumentó las columnas. ¿Ya? Entonces podríamos decir que el parámetro axis es un poco contraintuitivo, ¿ya? Porque podríamos pensar que al indicarle el eje de las filas, lo que iba a hacer sería poner un array sobre otro. Pero no, el eje que estamos indicándole, el eje de las filas, significa que es por donde hace la unión. En este caso hizo la unión por las filas y aumentó las columnas, ¿ya? Vamos a ver más ejemplos un poquito más adelante, ¿ya? Ahora vamos a crear dos arrays más de otra de las formas que hemos visto. Vamos a crear el array C igual a np.random.randint. Vamos a decirle que sea del 1 al 10 y de la forma 3,3, y vamos a crear el array C de la misma forma del 1 al 10, pero esta vez le vamos a decir que sea de la forma 3,2 y vamos a imprimir ambos. Ya, vemos que hemos creado un array de 3x3 y uno de 2x3, perdón, ya ambos de dos dimensiones, ¿cierto? Tenemos filas y tenemos columnas. Entonces vamos a ver cómo se comporta nuestro concatenate con arreglos de distintas formas. Vamos a poner aquí concatenate a c, d, y vamos a pedirle que sea a través del eje de las filas. Y vemos que al unir con el parámetro con el eje de las filas no tenemos ningún problema, ¿ya? Y lo que hizo fue poner básicamente uno sobre otro, ¿ya? Es decir, aumentó las filas. ¿Qué pasa si le hubiéramos dado el parámetro de las columnas? Veamos, cambiemos acá y tenemos un error, ¿ya? Y el error al que hace alusión esta explicación es que en el fondo aquí tenemos parámetros que no podemos unir. No podemos unir un elemento de dimensión 3 con uno de 2, ¿ya? Porque lo que vamos a ver esto es haber agarrado esta matriz de acá y ponerla acá al lado, ¿ya? Por lo tanto se hubieran llenado estas dos filas, pero esta tercera acá no tiene con qué llenarse, por eso nos tira el error, ¿ya? Entonces el parámetro igual 0. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que nos tenemos que fijar que en el eje que estemos haciendo la unión, en este caso el de las filas, el eje contrario, es decir, el de las columnas, tiene que ser igual,
porque si yo estoy tratando de hacer la unión por las filas, es decir, de manera horizontal, significa que yo voy a poner esta matriz acá, una al lado de otra, y no me da. En este caso no me da porque tenemos una de extensión 2 y otra de extensión 3. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a crear la matriz E, que va a ser igual a np.array, y vamos a crear una matriz bien simple, una lista de listas, 1, 2, 3. Estamos aprovechando aquí de repasar todos los métodos para crear también nuestros arrays, y una lista de 4, 5, 6. También vamos a crear el F, que va a ser igual a np.array 7,8, y vamos a mostrar ambos. Y listo, aquí tenemos nuestros dos arrays. Ya vemos que la matriz E, ¿no es cierto?, está acá, tiene la forma 2,3, ¿no es cierto?, 2 filas y 3 columnas, y la matriz F es de la forma 1,2, ya es de 2 dimensiones, pero la dimensión de las filas tiene 1 y las columnas tiene 2, ya. En esas condiciones no vamos a poder concatenarla. No vamos a poder concatenarlas, ¿ya? Porque como al igual que el anterior, si yo trato de concatenarlas de cualquier forma, en este caso de manera horizontal, voy a agarrar esta matriz de acá y voy a ponerla aquí al costado, pero la segunda fila en este caso no va a tener ninguna input con que llenar, por lo tanto me va a tirar error. Y si yo trato de hacerlo de manera horizontal, perdón, de vertical, si lo trato de hacer de manera vertical, voy a agarrar esta matriz de acá y la voy a poner abajo de la matriz E, y tampoco va a poder llenarme la columna 1, 0, la columna 1, y la columna 2 no va a tener nada con que llenar. ¿Ya? Vamos a verlo de todas formas. np.concatenate E,f axis igual 0, y nos tira error. Vamos a probar con el otro eje y nos tira el mismo error, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos hacer esto y cómo lo vamos a solucionar? Para eso vamos a calcular la traspuesta de una matriz, ¿ya? La traspuesta de F, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la traspuesta, digamos? Es la misma matriz, pero intercambiando filas por columnas. Es decir, en este caso pasaría de ser una matriz de la forma 1,2 a la forma 2,1. Es decir, este 7 se mantendría acá, sería algo así como el pivote, y el 8, en vez de estar en la columna 2 o indexación 1, pasaría a estar acá abajo del 7. Vamos a verlo. Y para eso solo tenemos que llamar un método que se llama transponer, digamos, y es punto T mayúscula. Y vemos que nos devuelve una matriz de esta forma, que es la que yo les mencionaba. Y con una matriz de esta forma podríamos ponerla aquí al lado de esta con concatenar. Vamos a ver. Concatenate, ¿no es cierto?, E, F traspuesta, y vamos a decirle que sea axis igual 1. ¿Para qué? Para que me concatene de manera horizontal. Y vemos que efectivamente lo que hizo fue concatenar de manera horizontal, agarrando esta matriz de acá y poniéndola a un costado de la matriz anterior. Un método similar que nos sirve para este tipo de operaciones es hstack, ya que en el fondo es una unión horizontal, que es lo mismo que concatenar, pero solo limitado a una concatenación horizontal, es decir, con un parámetro de axis igual 1, sería el similar. Entonces podríamos decir n.hstack y le damos las dos matrices y no le indicamos ni un otro parámetro. En este caso E y F.transpuesta. Perdón, me equivoqué acá. Estos parámetros hay que entregárselos como tupla. ¿Ya? Damos a ejecutar y vemos que tenemos el mismo resultado que concatenar con axis igual 1. Ahora veamos otro caso con arreglos unidimensionales, ¿ya? Con los arreglos unidimensionales que habíamos definido en un comienzo de A como a B. Vamos a mostrarlos de nuevo para que no se nos vaya a olvidar. Aquí los tenemos y ahora vamos a ocupar concatenar
concatenar y vamos a ver la diferencia de concatenar con otra función que es bstack. Entonces vamos a volver a concatenarlo. Ahora, si yo lo hago en el eje 0, en el eje de las filas, no va a tener ningún problema, ¿no es cierto? Como vimos anteriormente. Ahora, si yo los trato, ¿qué pasa si yo quisiera tratar de juntarlos de esta forma? No debería haber problema, ¿no es cierto? Porque ambos son de la misma extensión, por lo tanto, podría poner uno arriba de otro. Sin embargo, si lo intento hacer con el método concatenar, es decir, le indico el axis igual 1, me va a tirar error. Y es que estoy tratando de acceder a una dimensión que no tienen, ¿ya? Estoy tratando de acceder a un eje que no existe, porque estas tienen solo un eje cada uno, ¿ya? No tienen el eje de las columnas, ¿ya? Tienen solo una fila. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esto? Y es que tenemos un método de bstack, ¿ya? O vertical stack, es decir, uno arriba de otro, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ocupar np.bstack y le vamos a indicar nuestros arreglos A, B, y vemos que efectivamente podemos hacer lo que nosotros queríamos. Ahora, una salvedad de este método es que si se fijan, miren, vamos a preguntarle qué forma tiene este array, y es de la forma 2,5, ya aquí estamos hablando de dos dimensiones. Es decir, teníamos dos arreglos unidimensionales y como resultado obtuvimos uno bidimensional. Vamos a confirmarlo con ndim. Y efectivamente el resultado de esto es de dos dimensiones, ¿ya? Entonces, ojo con el cambio de dimensionalidad que ocurre cuando trabajamos con bstack con arreglos de una dimensión. Eso sería en cuanto a los métodos para concatenar arrays. Ya vamos a ver un método ya que es harto más simple para dividir arrays, ¿ya? Y es que es el método split. Entonces vamos a volver aquí a mostrar a nuestra matriz E para que no se nos vaya a olvidar. Y vamos a aplicarle split, np.split. Y tenemos tres parámetros principales. El primero va a ser el array que yo quiero dividir. En este caso va a ser E. El segundo va a ser el número de divisiones que yo quiero hacer. En este caso vamos a ocupar 3 divisiones. Y el tercero, el eje sobre el cual quiero dividir. En este caso no es contraintuitivo, es claro el eje que yo le indico. En este caso voy a indicarle 3 para dividirlo por las columnas, axis igual 1. Y vemos que el resultado son 3 arrays. El array de acá 1 y 4, el array 2, 5 y el array 3, 6. Importante que este parámetro acá, el 2, sea un divisor del número de elementos que tenga el eje que estoy dividiendo. Es decir, supongamos que tenemos este array que es de 3 columnas. Yo acá los únicos parámetros que le podría indicar sería 1 y 3, ¿ya? Si yo le indico 2, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a tirar error. Y es que el array split no puede ser dividido de manera igual en dos partes iguales en el fondo, ¿ya? Solo puede ser dividido en este caso en una parte igual, que me va a retornar el mismo array, o en 3 partes, ¿ya? Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, el tema de dividir las columnas, le indicaría un 0, y siguiendo la regla que les explico anteriormente, aquí solo podría poner un 1, que me devolvería el mismo array, o un 2, ¿ya? Dividir en el fondo por las filas acá en 2 partes iguales. Y me devolvería un array 1,2,3 y 4,5,6. ¿Ya? Yo podría igualar esto, por ejemplo, a dos variables, a la variable i, j es igual, y lo que habré hecho va a ser haber creado la variable i con estos valores y la variable j con estos valores. Entonces, si yo imprimo i, me va a mostrar esos, y si muestro j, me va a mostrar eso. ¿Ya? Importante entonces aplicar split fijándonos el número de divisiones que le estamos indicando como segundo parámetro y que tiene que ser divisor del número total de columnas o filas del array, ¿ya? Dependiendo de por dónde estemos haciendo la división. ¿Ya? Bueno, eso sería todo, amigos. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda o inquietud,
las leeré en los comentarios. No olviden darle like y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.